Y acá tengo entendido, así como lo ven, es la casa del embajador, o la residencia del embajador de España. Algunos me dicen que funciona consulados, pero no se ve actividad desde que entra y sale gente. Sí, sí, el consulado general, pero que funciona el consulado de educación, el consulado económico, o sea, esos, pero yo no veo mucha actividad en este lugar. Pero sí el embajador de España reside en esta casa. Bueno, en 1950, en homenaje al centenario de San Martín, se va a incorporar un grupo escultórico en esta plaza, porque enfrente está el Instituto Sanmartiniano, que ya lo vamos a ir a ver, que tiene relación con la vida de San Martín. Por ejemplo, acá está el Mariscal Castilla, cuyo escultor fue Vicente Torro. El Mariscal Castilla fue 2 veces presidente de Perú, y también se destacó mucho en la batalla de Ayacucho, que es la batalla que libera definitivamente, ya estaba San Martín ahí, pero la batalla que libera definitivamente a Perú y América de los españoles. Pero bueno, y también lo acompañó a San Martín en algunas campañas en el Perú. Así que bueno, aquí tenemos entonces el monumento a Ramón Castilla. Vamos a ver el siguiente monumento. El monumento es el monumento a Alejandro Aguado, es de Víctor Rosselli. Alejandro Aguado va a tener un papel importante en la vida de San Martín, porque era un militar español que va a ser muy amigo de San Martín, van a entablar amistades en las luchas napoleónicas, y cuando vuelve San Martín de Sudamérica, a partir de 1824, lo va a ayudar económicamente a San Martín. San Martín mismo va a reconocer que Aguado lo ha ayudado mucho económicamente, y Aguado también, para darle una excusa a esta ayuda económica, lo va a nombrar como administrador del testamento de Aguado para sus hijos, testamento en vida, que es lo que le va a dar y vender a los hijos, etc. Pero lo ha ayudado mucho. De hecho, después lo vamos a ver, le ha dado la casa de Granbur, la casa de Granbur se la dio a Aguado. Por eso va a decir el bienhechor, a la gratitud argentina Alejandro Aguado, el bienhechor, porque bueno, lo ha ayudado mucho al general San Martín. Vamos a ver entre el otro. Tenemos a Juan Martín de Pueyrredón, que fue hecho por Wilfredo Baldrich. Juan Martín de Pueyrredón obviamente va a tener una participación trascendental en la campaña de los Andes especialmente. Él fue director supremo, fue muy amigo de San Martín. Y desde Buenos Aires, como director supremo, lo va a ayudar a San Martín en esta campaña, cuando San Martín estaba en Mendoza, en el Plumerillo, organizando todo para el cruce de los Andes. Hay una anécdota curiosa entre Pueyrredón y San Martín, que creo que le he contado alguna vez, donde Pueyrredón le manda, a pedido de San Martín, le manda caballos, le manda ropa, le manda comida, le manda muchas cosas, él como director supremo. Y recibe una carta de San Martín. Entonces Pueyrredón dice, bueno, una carta de agradecimiento, a ver, vamos a leerla. Y dice, necesitamos más ropa, necesitamos más caballos, necesitamos más comida. Bueno, le vuelve a mandar ropa, le vuelve a dar caballo, le vuelve a mandar comida. Y recibe una segunda carta y ya la abre con miedo. A ver qué dice. Y efectivamente hizo bien en tener miedo, porque dice, necesitamos más ropa, necesitamos más caballos. Entonces le manda de nuevo ropa, le manda caballo, le manda todo, con una carta que le escribe Pueyrredón a San Martín. Dice, aquí le mando más ropa, le mando chalques, le mando comida, le mando todo, le mando hasta mi piel y mi vida, pero no me pida más nada si quiere recibir una carta que diga que me colgué a lo alto de la torre. Pero bueno, es como muestra esta relación. Pueyrredón siempre lo va a asistir hasta en las últimas a San Martín en esta campaña. De hecho, en la quinta de Pueyrredón, que está en San Isidro, hay un árbol que es no sé si es un aroma o cuál, que hay una placa que va a decir que ahí estuvieron San Martín y Pueyrredón justamente diseñando esta campaña, este cruce de los Andes. Esta señora Carmen del Cuyo
Esta escultura es de Quintino Plana. Y bueno, justamente la Virgen del Carmen del Cuyo va a ser quien va a acompañar al ejército de los Andes, es la protectora, sí, había una placa que bueno, lamentablemente, quien va a acompañar, bueno, la Virgen va a ser la Virgen protectora del cruce de los Andes, así que no podía faltar entonces el monumento de Nuestra Señora del Carmen del Cuyo. Aquí tenemos el monumento a Gregorio Las Heras, que es de Orio del Porto. Gregorio Las Heras fue uno de los generales que lo acompañó en la batalla. De hecho, él comandó una de las baterías, pues eran 6 baterías que cruzaban los Andes, que después se iban a encontrar, iban a confluir en la batalla. Y él comandó una de esas baterías, no sé si era de Uspallata, pero si no, pero una batería había comandado. La serie después tuvo mucha participación en Chile, Gregorio Las Heras. Los restos de Gregorio Las Heras están en la catedral donde están los restos de San Martín. Están ahí. Tenemos el monumento de Álvarez de Arenales, otro general que acompañó a San Martín. Álvarez de Arenales lo acompaña más en las batallas del Perú, en todo lo que es la campaña del Alto Perú, lo va a acompañar, y después Álvarez de Arenales va a tener una actividad muy destacada en Salta. De hecho, Álvarez de Arenales es abuelo de José Evaristo Uriburu, quien fue presidente de la Argentina. Así que bueno, tenemos otro monumento, y el último, es el general Güemes, del escultor Mario Arriguti. Bueno, el general Güemes va a tener un papel trascendental en lo que es la campaña de la independencia, porque el general Güemes va a comandar todo el ejército del norte que va a impedir que los españoles huyan por territorio argentino cuando se dan las batallas. Así que el papel de Güemes, San Martín mismo lo destaca, es fundamental. Si no fuera por Güemes, habría duda de si fuera exitosa o no toda la campaña de independencia que se hizo en el Alto Perú. Se llama el Abuelo Inmortal. Es el único monumento que hay en el mundo de San Martín con sus nietas, de San Martín Abuelo. Fue realizado, si bien fue realizado en 1940, fue incorporado acá en 1950. Fue realizado por el escultor Ángel Ibarra García, que era un escultor argentino importante en aquella época, donde se ve justamente la escena de San Martín ya anciano, con sus nietas Mercedes y Josefa. En el monumento también, que es de granito, va a haber 3 relieves, que son relieves tridimensionales, que reflejan escenas de la vida de San Martín en Francia con sus nietas, porque San Martín vivió con sus nietas en Francia. Una va a ser San Martín limpiando las armas, otra San Martín en la ribera del río Sena, o sea, paseando con sus nietas, y otra cultivando sus dalias, pues le gustaban mucho las dalias a San Martín ya anciano. Fue fundado en 1933. La sede original estaba en Florida 770. La mujer o viuda de Otero, que era Manuela Stegman, va a donar todo este predio que era de ella para que se hiciera el Instituto Sanmartiniano acá. Entonces van a juntar fondos para construir una casa. Y en 1946 se va a inaugurar esta casa, que es una réplica de la casa de Granbourg de San Martín, donde vivió San Martín, no donde murió, porque él va a morir en Boulogne-sur-Mer. Pero voy a mandar una foto de la casa de Granbourg, ya está demolida, una foto antigua, donde se ve la casa de Granbourg, que esta es una réplica de esa casa. Esta casa fue obra del arquitecto Julio Salas, y va a estar acompañado por una serie de grupos escultóricos a su alrededor. Bueno, ahí está Mercedes de San Martín de Balcarce, la hija, bueno, el general San Martín, allá está Remedio de Escalada, es del Pacífico Otero. Fíjense ahí que hay como una ancla, no sé si la ven, hay un ancla. Esa ancla era del barco Vilariño, que fue el barco que trajo los restos de San Martín en 1880, de Francia a Buenos Aires. Sí, ¿iba a decir algo? Así que bueno,
hay diferentes cosas que están relacionados entonces con San Martín, y bueno, está todo el grupo escultórico. Vamos a ver algunos edificios, vamos a ver el edificio de enfrente. No, es el instituto, o sea, hacen actividades relacionadas a San Martín, pero es instituto. Creo que tiene un archivo, se puede consultar. Bueno, además de palacios que vamos a ver que hay aquí, acá también se va a desarrollar ya fines de los años 20, principios de los 30, lo que se va a denominar casas de renta. Casas de renta eran hacer edificios para poner en alquiler en los departamentos, porque antes de la ley de propiedad horizontal los edificios no se podían dividir en unidades. Podía tener uno más dueños, pero de una misma unidad. Entonces, a partir de la ley de propiedad horizontal ya se pudieron dividir. Aquí, por ejemplo, en uno de los pisos está la Embajada de Malta, de la Soberana Orden de Malta. Sí. Este edificio fue construido en 1931 por Villar, que era un arquitecto muy reconocido de principio del siglo. Acá en Palermo Chico vamos a ver a lo largo del recorrido principalmente dos arquitectos que se van a destacar, o dos estudios que se van a destacar mucho en esta zona, pero principalmente que van a construir mucho en Buenos Aires, con estos estilos academicismo francés, que va a ser el estudio Acevedo Becú Moreno, y después el estudio Lanús y Jari. Vamos a ir viendo alrededor cómo van a tener mucho que ver con el desarrollo urbano de esta zona. Este edificio, voy a ver si tengo una foto antigua, que la tengo, se la voy a mandar, de lo que era cuando estaba solo el edificio. ¿De qué año sería? 1931. Algo de arte. Sí, 1931, que lo va a construir Villar. Villar construyó, por ejemplo, el Banco Popular Argentino, que el edificio sigue estando, creo que es un HSBC en Florida y Perón, me parece. Sí, es este. El de la esquina. Fíjense cómo ahora está sostenido pareciera estar sostenido por una mansarda, toda la fachada, da esa sensación de estar sostenida por la mansarda, no, medianera, perdón, por la medianera. Pero en realidad empezó solo el edificio. No. Se construyó después. Decía mansarda porque, bueno, tiene una mansarda que le da esa característica de estilo academicista francés, la mansarda con las buhardillas. Era arquitectura muy típica, no solo de esta zona, sino de la época de Buenos Aires, de principios del siglo, de las primeras décadas. Tanto acá como en Palermo, en Recoleta, en el centro también va a haber edificaciones de este estilo, pero bueno, que se va a dar mucho también en esta zona. ¿Está habitado? Sí, está habitado, de hecho está en la Embajada de Malta. La verdad no sé, pero sí está habitado. No, era una casa de renta, la casa de renta que alquilaba los departamentos. Esto era de Jack McDonald, que era un empresario norteamericano, ¿no? Nada que ver con McDonald's. Nada que ver. Esto era de Jack McDonald, que lo mandó a construir en 1931. Estamos, frente a la embajada, no sé cuál, hay dos edificios que son embajada, parece embajada de Arabia. No sé cuál es la residencia y cuál es la embajada. Pero bueno, esta es una de las, después vamos a ver la otra. Esta es una de las embajadas de Arabia Saudita, que fue construido en 1930 por el arquitecto Juan Nolfus. Juan Nolfus era un arquitecto húngaro, que va a construir mucho en Buenos Aires, más en Belgrano R. Varias casas de Belgrano R son de Nolfus, pero bueno, construyó esta. Esta lo construyó para, ya les digo el apellido, van a saber, lo construyó para el matrimonio, ¿de quién se trata? El matrimonio Miguel Alfredo Martínez de Oz, casado con Carola Cárcano. Carola Cárcano era la hermana del famoso político Miguel Cárcano, que vivía acá unos metros, que después vamos a ver la casa. De hecho, creo que esta era la casa de la hermana de Carola Cárcano. O sea, los Cárcanos vivían por acá. La cuestión es que, Miguel Alfredo Martínez de Oz y Carola Cárcano son los padres de Alfredo Martínez de Oz, quien fuera el ministro de Economía.
Bueno, vivieron acá hasta los años 50 y después, bueno, lo adquirió ya la Embajada de Arabia. Pero bueno, los Martínez de Hoz son una familia estanciera muy tradicional que viene de la época de la sociedad rural, ya estamos hablando de 1860, la familia Martínez de Hoz. Y bueno, y aquí construyeron entonces su residencia, donde, casado con los Cárcano, también juntan otra fortuna, porque los Cárcano eran una familia de mucha fortuna en Córdoba. Tenían mucha fortuna en Córdoba, muchos campos en la zona de Córdoba. Así que bueno, acá tenemos entonces la casa de Alfredo Martínez de Hoz. Enfrente, creo que la bandera es la de Ucrania. La de Ucrania, pero... La embajada de Polonia, pero tiene la embajada, será alguna solidaridad, por solidaridad, o algo, claro, algo de ese estilo. Bueno, esa casa fue construida en 1912 y es conocida como el Palacio Lanús porque es la residencia, o era la residencia de Eduardo Lanús. Eduardo Lanús era el arquitecto de este estudio de arquitectura Lanús y Jari, que ha construido muchísimo en Buenos Aires, especialmente con estos estilos academicistas. Los planos de esta casa la va a hacer René Sergent, el mismo que hizo los planos de la casa del Palacio Errázuriz. Por eso va a tener también un fuerte estilo academicista. Fíjense, con un gran adornamiento en la fachada, con detalles en la fachada, y esta casa fue construida en 1912. En 1915 tuvo un premio municipal, primer premio municipal a la fachada. Creo que hasta la década del 40 se premiaba una vez por año las fachadas, en la fachada de la ciudad. En 1940 empezó a funcionar un hotel de categoría, y en 1957 lo adquiere el Estado de Polonia, donde va a poner su embajada acá. Fue construida en 1929 por el estudio Acevedo Becú Moreno, un estudio que va a construir más de 200 obras en Buenos Aires con este estilo academicista. Era uno de los estudios más importantes de las primeras décadas del siglo XX. El estudio estaba compuesto por Juan Manuel Acevedo, Alejandro Becú y Pablo Moreno, arquitectos muy destacados. De hecho, vamos a ver la casa de Acevedo después, la de Acevedo. Y esta residencia la va a construir para su primo hermano, que es Carlos Acevedo, que va a estar casada con Ana Cárcano, que ya hablamos, la hermana de la vecina. Y Carlos Acevedo va a ser muy reconocido, un empresario muy importante, porque va a fundar una de las empresas más importantes del país, que es Atinda. Así que aquí vivió la familia Acevedo. De hecho, Carlos Acevedo, antes de fundar Hacienda, fue un abogado político, fue ministro de Economía de los presidentes Agustín P. Justo, Roberto Ortiz y Castillo, para ver un poco el papel que tuvo Acevedo. Y obviamente era el cuñado de Miguel Cárcano, que vivía acá a la vuelta, que después lo vamos a ver. Pero bueno, sí. Eso desconozco. Tenemos una de las casas más rechazadas en aquella época por los vecinos, porque fíjense cómo viene a romper con la estructura. ¿Y quién no podía ser de otra manera que de Victorio Campo, que era rebelde? De hecho, decían, a ver, lo había anotado acá, cuando decían de Victoria es una coqueta que siempre se sale con la suya. Bueno, era una mujer de mucha fortuna, muchísima fortuna, que no solo viene de los Ocampos, sino de los Aguirre, que es una familia muy adinerada en Buenos Aires a fines del siglo XIX, sino que también su madrina Pancha le va también a dar toda una fortuna. Esta casa es conocida como la casa de Victorio Campo, fue construida en 1929. Voy a mandar una foto, a ver, ahí está, de la casa, que se inspiró en Le Corbusier, pero esta casa la va a construir un amigo de él, que era el arquitecto Alejandro Bustillo.
otro arquitecto muy importante de aquella época. Pero Alejandro Bustillo era un hombre de carácter, y también de carácter con su trabajo, porque Bustillo no quería hacer esta casa, no le gustaba, era una defecio para él. Entonces no le gustaba, pero bueno, Victorio Campo le insistió y la construyó. La única condición que no la firma, no está la firma de Bustillo en la casa. Está en todos los departamentos, edificios, pero no en este. Y Bustillo también ha construido mucho. Ahí mandé una foto. En Mar del Plata, tampoco le firmó la casa a Victorio Campo, que construyó enfrente de Apart Hotel Los Manantiales, no con el conocido museo, porque era similar a este. Lo que voy a mandar ahora, fíjense que desde acá se ve una escalera. La escalera obviamente que va a la parte superior. Hay una famosa foto, que la acabo de mandar, en esa escalera, donde están los grandes escritores argentinos, porque son los que formaban el equipo de la revista Sur. Fíjense que está Borges, está Girondo, el de barba, está Mallea, pero no sé cuál es Mallea. Victorio Campo es la que está sentada sobre la baranda, ahí en la parte superior. Estos eran los escritores más famosos. La revista Sur se fundó creo que en 1931. Y aquí estaban todos los escritores de esa revista. La revista Sur la fundó Victorio Campo, justamente. Y fue sacada entonces en esa escalera. Y hay otra foto del interior que le voy a mandar que tiene una curiosidad ahora, para que vean también el carácter de Victorio Campo. Victorio Campo no se sacaba fotos de frente, siempre de perfil. ¿Por qué? No se sabe por qué, pero todas las fotos que están en Mar del Plata están todas de perfil. En esta también está de perfil. Bueno, aquí mandé una foto del interior de la casa, que vendría a ser esa parte superior, donde está el ventanal. De hecho, claro, si ven la ventana que da a un edificio, es ese que está enfrente, que después vamos a verlo. Ahora, fíjense una curiosidad, un dato. Fíjense que es un living, pero que no tiene mesita. No tiene mesa ratona, que generalmente se pone en un living. ¿Por qué? Porque esa alfombra, que creo que se la regaló un artista europeo, no sé quién es, pero adoraba mucho esa alfombra. Entonces decía que si ella dejaba una mesa ahí, después iban a fumar, iban a buscar un cenicero en algún lado y iban a fumar, y no quería cenizas, no quería que ensuciaran o le quemaran la alfombra. Entonces directamente resolvió no poner mesita sobre esa alfombra, por eso está así. Y creo que este mobiliario está todavía en ese lugar. Hay visitas que se pueden hacer gratuitamente, porque esta casa, después en 1940, cuando muere el padre, Victorio Campo se va a vivir a Villocampo, en Bécar. Y esta casa en 1992 la va a comprar o va a vivir Amalia Lacroze de Fortabat. Va a vivir en esta casa hasta el año 2003. Amalia Lacroze de Fortabat es una de las fundadoras y fue la presidenta hasta sus últimos días del Fondo Nacional de las Artes. Por eso acá funciona la Casa de la Cultura, dependiente del Fondo Nacional de las Artes. Después la Lacroze de Fortabat se va a mudar a Libertador, justo unos metros más para allá, en un edificio en Libertador. Pero bueno, acá vivió mucho tiempo. Sí, la modelo. Así que acá vivió Amalia Lacroze de Fortabat. Bueno, vamos a Bélgica, buscando una foto, que fue construida en 1930. ¿Recuerdan que en 1929 Alejandro Bustillo construyó esta casa? Bueno, en 1930 va a construir esta, del arquitecto Alejandro Bustillo, y era la residencia de Carlos Torkins, el hijo de Ernesto Torkins. Carlos Torkins, en aquella época, Ernesto Torkins va a morir en 1908, entonces va a manejar todo el grupo Torkins, Carlos Torkins, el hijo mayor, que va a administrar el Hotel Plaza, que se va a inaugurar en 1909, va a fundar, porque si bien va a ser una continuidad de una financiera, se va a liquidar la financiera y va a fundar un banco que va a ser el Banco Torkins. Va a fundar
todo el grupo Torquín cuando él presidía Ferrum, todo lo que es Ferrum de Torkins, y también Seguros La Continental, entre otros. Y bueno, sí, era uno de los hombres más ricos. Y bueno, esta es la residencia privada, que va a vivir pocos años acá, después se va a mudar a Belgrano. La construye en 1930, se va a instalar y en 1932 se lo van a vender a la Embajada de Bélgica. Quiero ver una arboleda, sin tanta arboleda, ¿no? O con la misma arboleda pero más chicas, porque en esa época era un barrio joven todavía. Entonces aquí se puede ver, se puede apreciar la entrada, donde se puede apreciar que era muy característico del arquitecto Bustillo, el clásico nacional. El clásico nacional es darle un estilo clásico, columnas o pilastras, columnas entradas, con alguna arquitectura más amplia, como es en este caso, un estilo academicista, más sólida. La Embajada de Arabia. Esta casa era la casa de Miguel Ángel Acevedo, del estudio Acevedo, Becú y Moreno. Miguel Ángel Acevedo estaba casada con Inés Anchorena, y hicieron esta residencia. Ahora voy a mandar una foto. Ya no saqué una foto. Acabo de mandar una foto de cuando era la residencia Acevedo. A ver si le llegó una foto. Sí. Listo. Con el auto 0 kilómetros. Sí. Esa era la residencia de Carlos Acevedo, casada con Inés Anchorena. Vivieron acá tanto la familia, porque esto es lo que llaman residencias multigeneracionales, porque ya el concepto que tenía el propietario era que vivieran sus hijos con sus hijos, entonces empezar a distribuir en departamentos. Por eso acá los Acevedo estuvieron viviendo hasta la década del 70, de 1970. Después lo va a adquirir entonces la Embajada de Arabia. Como el Palacio San Martín, claro, Una los pregunta, sí. ¿esto da para al otro lado? ¿O No. No, está dividido, son divididos. Y enfrente vamos a tener otra embajada, que es la Embajada de Italia. La dueña no la había querido. Enfrente tenemos la Embajada de Italia, pero la vamos a ver desde enfrente porque hay un chapón que si nos acercamos no va a dejar ver absolutamente nada. Ese edificio perteneció a Federico de Alvear y su mujer Felisa Ortiz Basualdo. De hecho, está inspirado en el Hotel Virón, que hoy es el Museo Rodin en París. Y de hecho los planos lo va a hacer el mismo Federico Alvear, que estaban viviendo en Europa, y se lo va a dar a unos constructores. Cuando viene Federico de Alvear a ver su casa en 1929, que no la terminan, se encuentra con la sorpresa de que se habían confundido de la posición.